La vida cambia sin previo aviso, y para aquel niño perdido en las calles, un encuentro inesperado redibujaría su historia. Con el estómago vacío y los ojos fijos en un sueño lejano de un trozo de pan, se topó con algo que jamás podría haber imaginado. Una cartera. Pero no era cualquier cartera. Pertenecía a uno de los hombres más poderosos e influyentes del planeta, Elon Musk. Dentro, dinero. Cantidades que podrían no solo saciar su hambre durante días, tal vez semanas, sino también ofrecerle la oportunidad de ver el mundo desde una nueva perspectiva. Sin embargo, ¿qué hace alguien que nunca ha tenido nada cuando, de repente, tiene todo en sus manos? En medio de una ciudad que seguía su rutina, ajena al drama de ese niño, él comprendió que no era el dinero lo que realmente buscaba. Había algo mucho más valioso allí, algo que ningún dinero podría comprar, y fue esa decisión la que expuso a Elon Musk de una manera que pocos podrían haber imaginado. Un momento en el que las barreras de la fortuna y el éxito se desmoronaron, revelando una vulnerabilidad que ni siquiera el hombre más rico del mundo puede esconder. ¿Qué podría hacer que alguien como Musk, acostumbrado a conquistar lo imposible, se emocionara hasta el punto de derramar lágrimas? La respuesta no está en las riquezas materiales, sino en algo mucho más profundo. El deseo humano de ser escuchado, de ser comprendido, de ser visto. Vivir en las calles es una batalla diaria, donde cada amanecer trae nuevos desafíos. Y para un niño, la brutalidad de la calle se multiplica. La simple tarea de encontrar algo para comer o un lugar seguro donde pasar la noche se convierte en una carrera por la supervivencia. Lo más impresionante es cómo nosotros, que vivimos en la comodidad, podemos ser tan indiferentes ante estos pequeños héroes que enfrentan el mundo sin protección, sin garantías. El hambre y el frío no son los únicos a adversar. Estos niños están constantemente a merced de situaciones que nadie debería conocer tan de cerca. Violencia, abuso, explotación. La falta de un hogar no es solo la ausencia de paredes y techo, sino de un refugio seguro, de un lugar donde puedan ser niños. Ellos aprenden temprano a defenderse, a desconfiar de cualquier gesto de bondad. En lugar de jugar y soñar con el futuro, siempre están corriendo, huyendo de las trampas que la vida adulta les pone en el camino desde una edad temprana. ¿Y qué decir de las cicatrices que esta realidad deja en el alma? La soledad, el abandono, la sensación de que el mundo les ha dado la espalda. Poco a poco, el corazón se endurece, la sonrisa desaparece, la desconfianza se convierte en la norma, y el calor humano, que debería ser algo natural, es sustituido por un frío que congela hasta los sueños más simples. Esta no es una realidad distante, es la realidad de muchos. La pregunta que queda es, ¿qué estamos dispuestos a hacer ante esto? Hay algo indescriptible en esos niños, una fuerza que no se percibe a simple vista. Ellos atraviesan el caos, el abandono, la indiferencia, y aún así, encuentran formas de seguir adelante, improvisando, creando sus propios caminos. En ellos existe una capacidad de sobrevivir que, de algún modo, desafía lo que entendemos como normal. Al observarlos, se percibe algo más profundo. Un rastro de humanidad que se esconde tras sus ojos, una forma de resistencia que muchos adultos ni siquiera comprenden, pero, cuando dejamos de mirar desde lejos y nos acercamos, entendemos que el peso de su existencia no es solo suyo, también nos pertenece, y no basta con observar, comentar o lamentarse. Es fácil hacer eso. Lo difícil es enfrentar la responsabilidad que llevamos. Y en el fondo, lo sabemos. Somos responsables. Eso nos incomoda, pero la verdad incomoda. Existe una necesidad urgente de cambiar las cosas, cambiar todo. No para aliviar nuestra conciencia, sino para abrir puertas que nunca han sido aquella tarde mientras el niño caminaba por las calles, sus pensamientos estaban distantes, buscando algo que pudiera aliviar el hambre o el frío, hasta que, en el suelo, vio algo inesperado. Una cartera. Al principio no parecía gran cosa,
solo una cartera cualquiera, pero cuando la tomó y la abrió, se dio cuenta de que había algo más allá de lo que sus ojos podían procesar de inmediato. Era la cartera de un hombre cuyo nombre había escuchado en algún lugar, Elon Musk. Sí, ese Elon Musk. Era la cantidad de dinero que tenía frente a él nunca había pasado por sus manos antes. La sensación de poder tener todo lo que siempre había deseado, al alcance de sus dedos, era casi embriagadora. Pero junto a esa tentación, surgía otra cosa, más difícil de manejar. Una voz. Una inquietud. Sabía que ese objeto no le pertenecía. Sabía lo que debía hacer, pero ¿qué quería hacer? Ese conflicto le hacía sentir un peso, no solo en su bolsillo, sino en su alma. Cada paso que daba, cada persona que pasaba apresurada a su lado, indiferente, hacía crecer el dilema. Podría transformar esa oportunidad en algo concreto. Comida, abrigo, tal vez algo más grande. Realizar un sueño que ni siquiera se atrevía a compartir. Pero la verdad era que, al hacerlo, algo dentro de él también se perdería. ¿Sería la decisión correcta? No lo sabía. Solo lo sentía. Se detuvo por un instante, dejando que el tiempo se deslizara mientras su mente vagaba entre recuerdos, dudas y decisiones. La cartera no era solo un objeto cualquiera que el destino había puesto en sus manos. Era el reflejo de algo más grande, algo que trasciende la calle donde vive y los desafíos que lo rodean constantemente. Sabía que esa vida lo había endurecido, moldeado, y ahora estaba allí, con algo que podía ser mucho más que un simple hallazgo. Era una encrucijada entre lo que era y lo... Al abrir la cartera, sus ojos se agrandaron. No fue el dinero lo que lo sorprendió, aunque había una cantidad suficiente para cambiar su realidad por un buen tiempo. Eran los pedazos de identidad que allí descansaban, tarjetas de crédito, documentos, pequeños símbolos de la vida de otra persona que, en ese momento, dependía de su decisión. Ese nombre, Elon Musk, no era cualquiera, y eso solo aumentaba el peso sobre sus hombros. Era como si, de repente, todo el mundo estuviera observando. Esperan, el dinero podía resolver tantas cosas. Comida, ropa, un techo, necesidades que siempre parecían inalcanzables. Ahora estaban allí, a un paso de distancia. Pero al ver las tarjetas de crédito, se dio cuenta de que el juego era más complejo. Ese objeto, ahora en sus manos, no solo representaba una oportunidad, sino también una historia. Y al pensar en ello, empezó a comparar la vida del magnate con la suya propia. ¿Qué pasaría si los papeles se invirtieran? Si fuera él el dueño de la cartera, la cuestión no era solo qué haría con el dinero. No, había más. La cartera era para Musk un fragmento de su vida, y ahora estaba en manos de un desconocido. Quizá en ese momento él sentía el apremio de una pérdida que va más allá de lo material. Y eso movía algo dentro del chico. La vida en las calles ya le había enseñado a luchar por cada centavo, cada bocado de comida, cada minuto de paz. Pero esa lucha no lo había cegado por completo. Aún podía ver el lado humano de la situación, imaginar Lee, y fue entonces cuando la duda comenzó a arraigarse de verdad. Sabía que usar las tarjetas, tomar más que solo el dinero, sería cruzar una línea. No se trataba solo de lo correcto o incorrecto, sino de las consecuencias. La vida ya era lo suficientemente complicada. Lo último que necesitaba era crear más problemas para sí mismo, meterse en algo que podría acabar mal. La palabra que evitaba enfrentar, responsabilidad, resonaba en su cabeza, pesando más con cada segundo que pasaba. En el fondo, sabía que la elección no era solo suya. La decisión que tomara ahora resonaría en la vida de Musk y de alguna manera también en la suya. Porque, al final, las decisiones tienen ese poder. Moldean lo que somos, determinan lo que podemos llegar a ser. Y mientras reflexionaba sobre su próxima acción, la pregunta principal flotaba en el aire.
¿Sería capaz de cargar con el peso de sus elecciones o cedería a la tentación de una solución fácil? Había una sensación de incertidumbre en el aire, algo inquietante que parecía pesar sobre los hombros del chico. Se encontraba ante un conflicto interno que, a sus ojos, quizá era el más difícil que jamás había enfrentado. Delante de él, la oportunidad de cambiar su vida, ahí, al alcance de sus manos. Bastaba con tomar el dinero y resolver los problemas que lo atormentaban día tras día. Sin embargo, el peso de su conciencia lo mantenía atrapado. Sabía que ese dinero no era suyo, y esa verdad comenzó a imaginar todo lo que ese dinero podría proporcionarle. Pensó en comida, en ropa nueva, incluso en un lugar seguro donde dormir sin preocuparse por el frío de la noche. Esas imágenes desfilaban por su mente con una tentación casi irresistible. Pero al mismo tiempo, otra imagen surgió. La de otros niños, otros rostros marcados por la misma lucha por la supervivencia. La idea de usar el dinero solo para él mismo comenzó a transformarse en algo oscuro, como si fuera una traición. No solo, con ese sentimiento, emergió algo más profundo, algo que había guardado en su corazón durante mucho tiempo. Se acordó de las promesas que se había hecho a sí mismo durante las noches más solitarias, cuando el frío parecía insoportable y el hambre corroía sus entrañas. Promesas de que algún día lo haría de manera diferente, que lograría estudiar, construir algo más grande, quizá incluso ayudar a aquellos que, como él, sufrían en silencio. Esa idea, casi olvidada, empezó a cobrar fuerza. Y recordó historias, relatos de personas que en medio de las adversidades más crueles habían elegido hacer lo correcto. Algo dentro de él clamaba por esa elección. Quería, en el futuro, mirar atrás y sentir orgullo, sentir que, incluso cuando todo parecía estar en su contra, había hecho lo que debía hacerse. No se trataba de ser un héroe o una figura admirada. Se trataba de ser fiel a sí mismo, de seguir un camino que, aunque lleno de incertidumbres, parecía el único que podría darle paz. Y fue así como, en una mañana cualquiera, con el sol brillando fuerte sobre la ciudad y las calles llenas de movimiento, se encontró con algo inesperado. En el centro de todo, el murmullo de la multitud, rodeando un reluciente coche negro. Un coche que no era como los demás. Algo especial estaba sucediendo, pero lo que no podía imaginar era que el evento involucraba nada menos que a Elon Musk. Lucas, el chico, estaba cerca del coche. Sus ropas simples y gastadas contrastaban con el brillo de ese vehículo de lujo. El chico se acercó, y lo que llamó la atención de todos fue su mirada. No era miedo, pero había algo diferente. Sí, había nerviosismo, pero también había determinación. Parecía saber que esa era una oportunidad única, algo que podría cambiar su vida para siempre. La multitud se detuvo, murmurando, mientras el chico se acercaba a Musk. Cuando el magnate salió del coche, un SEAL, Lucas, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Sus palabras eran sencillas pero cargadas de una verdad innegable. Explicaba cómo había encontrado la cartera, y con cada frase que pronunciaba, quedaba claro que no estaba allí para impresionar. No quería nada a cambio. Solo quería hacer lo correcto. La multitud, que antes observaba todo a distancia, comenzó a apoyar al chico en silencio, a vibrar internamente por ese gesto de honestidad. El momento era mucho más que la devolución de una cartera. Aquel espacio, donde todo se desarrollaba, llevaba consigo una aura propia. La plaza desbordaba de movimiento. Risas infantiles se mezclaban con pasos apresurados. El mundo seguía su curso, indiferente a la tormenta interior que Lucas enfrentaba. Para él, ese instante no era una mera coincidencia. Representaba algo más profundo, algo que no se explica con palabras exactas, pero que se siente en el pecho, en el alma, un destello que le saludaba desde lejos, como quien promete algo sin garantizarlo. Aquel encuentro fugaz entre Lucas y Elon Musk fue breve, pero cargado de una intensidad casi palpable. Musk,
al agacharse para escuchar al niño, parecía dispuesto a sumergirse en ese universo desconocido que el chico representaba. No se trataba de dinero, no se trataba de estatus, se trataba de humanidad, de la capacidad rara de, aún en medio del caos, ver al otro. Y allí, en esa fracción de segundo, algo cambiaba. La vida de un niño, en efecto, podría transformarse. O, al menos, esa era la SS. Lucas, él no era cualquier persona. Nunca lo fue. No era solo otro niño de la calle, de esos que la mirada común no se molesta en registrar. Tenía sueños. Sueños grandes, vastos como el cielo que observaba, recostado en la plaza por las noches. Soñaba con estrellas, astronautas, galaxias. Y soñaba con, tal vez algún día, estar entre ellas, como aquellos que veía en la televisión. Trabajar en una de las empresas de Musk no era un delirio de alguien que ignora la realidad. Era el deseo visceral. La vida, sin embargo, no le daba tregua. Hambre, frío, miedo, compañeros constantes. Dormía muchas veces, a merced de la suerte, en el mismo espacio donde durante el día observaba a las personas, y, al verlas, imaginaba sus historias, soñando con el día en que podría escribir la suya propia. Pero lo que más dolía no era el hambre o el cansancio, era la sensación de que la vida seguía su curso sin siquiera notar su existencia. Las oportunidades, siempre lejanas, inalcanzables, como aquellas es. El destino, sin embargo, parece tener su propia manera de actuar. Cuando Lucas encontró la cartera de Musk, sintió que, finalmente, algo podría cambiar. Pero no quería solo devolver el objeto. Quería que Musk lo viera, que viera más allá de la ropa sucia, más allá de la apariencia de un niño de la calle. Deseaba ser reconocido por lo que llevaba dentro, el potencial, el hambre por una vida diferente. En ese momento, al extender la cartera, también extendía un pedazo de su alma. Quería ser Skook. Aquel breve encuentro, entonces, no era solo un gesto simbólico. Era una oportunidad para que Lucas mostrara quién era realmente. Un niño que, a pesar de todo, mantenía el brillo en los ojos, el corazón lleno de sueños. Quería estudiar, quería volar alto, quería escapar del ciclo que lo mantenía atado a la tierra, a aquella plaza. Y, al devolver la cartera, hizo más que cumplir un acto honorable. Se presentaba al mundo, sin máscaras. Lucas es el reflejo de tantos niños que viven en las calles, invisibles a los ojos de la mayoría, pero que llevan consigo un brillo indomable, una esperanza inquebrantable. En medio de la adversidad, lo que impresiona es la capacidad de seguir creyendo que lo imposible puede, un día, convertirse en realidad. Para Lucas, ese encuentro, por breve que fuera, tal vez fuera el preludio de algo más grande. Tal vez fuera el inicio de su propia historia. Una historia que siempre quiso contar. Mira, hay ciertas cosas en la vida cuya fuerza ni siquiera imaginamos. La empatía, por ejemplo, no es solo algo que decimos en una reunión o mencionamos en un discurso. Está ahí, en medio del caos, cuando todo se vuelve más pesado. ¿Sabes cuando miras a alguien y sin conocer del todo su historia, sientes ese impulso de entender, de conectarte? Pues es eso. Cuando Musk y Lucas se cruzaron, no fue solo un encuentro cualquiera. No lo fue. Fue la vida mostrando cómo, al ver al otro de verdad, y ahí es donde entra la solidaridad. Porque, en realidad, solo conocemos su verdadero valor cuando las cosas se ponen difíciles de verdad. Cuando la marea sube, y la vida te arrastra hacia el fondo. Es fácil hablar bonito cuando todo va bien, pero en la calle, en medio del polvo, donde las voces son silenciadas y las historias olvidadas, es donde la solidaridad demuestra su verdadero valor. La vida de quienes viven en estas condiciones es dura, mucho más de lo que solemos percibir. Y cuando alguien, y eso no queda solo en el gesto, la empatía y la solidaridad no son palabras bonitas para adornar discursos o perfiles en redes sociales. Tienen que vivir dentro de nosotros, ser parte de quienes somos en el día a día.
Las redes sociales tienen el poder de difundir estas historias, de dar voz a quienes, muchas veces, no la tienen. Cuando la historia del niño empezó a circular, mucha gente reaccionó de diferentes maneras, y eso es normal. Pero el punto aquí es otro. Se trata de cómo estos gestos, y luego llega ese momento en que la vida te golpea, te hace detenerte y pensar. Elon Musk, con toda su fortuna, rodeado de innovaciones y cifras que parecen imposibles, se vio en un instante que nada tenía que ver con sus autos eléctricos o cohetes. Perdió su cartera. Algo simple, casi banal, pero para él fue como un golpe en la cara de la realidad. Un pedazo de su vida ahí, en esa cartera, mezclado con dinero, documentos, tarjetas. Algo que, para cualquiera, habría hecho falta. Pero lo que Rea y Musk, un hombre que vive en un mundo donde todo es rápido, tecnológico, impersonal, fue tocado por eso. El chico podría haberse quedado con todo. Piensa, un premio fácil, una oportunidad para cambiar, aunque fuera solo por un día. Pero no lo hizo. Eligió devolverlo. Eligió la integridad en un momento en que cualquiera habría entendido si hubiera elegido otra cosa. Eso afectó a Musk de una manera que quizá ni él mismo esperaba. Le hizo detenerse, replantearse, le hizo cuestionar qué es lo que el encuentro entre ellos al final de cuentas, no fue solo sobre una cartera de vuelta, fue sobre la vida, sobre el intercambio. Un recordatorio para Musk de que, incluso con toda su fortuna, todavía forma parte de un mundo donde la lucha es diaria. Un mundo donde el simple gesto de devolver una cartera puede resonar tan profundamente que transforma no solo a quien da, sino también a quien recibe. Aquel encuentro fue algo más profundo de lo que podría parecer. Para el niño, fue la oportunidad de ser notado de verdad, de sentir que su existencia, hasta entonces invisible, finalmente tenía algún valor. No fue solo un encuentro, fue un momento que rasgó el velo de la indiferencia. Y tanto Musk como el niño salieron de allí diferentes. El primero, con una visión renovada de lo que realmente importaba en la vida, mientras que el segundo cargaba consigo una historia capaz de reescribir el rumbo. La verdad es que, después de ese encuentro, las redes sociales que tantas veces son escenario de negatividad, se llenaron de una energía diferente. Las personas empezaron a abrirse, a contar sus propias vivencias, sus percepciones sobre actos de bondad. Era como si ese pequeño acontecimiento hubiera desencadenado una ola de humanidad, haciendo que Internet, por un breve momento, se convirtiera en un lugar donde la esperanza tenía su espacio. Y Musk, ante esa avalancha de apoyo y cariño, sintió, ese impacto, si lo piensas bien, fue mucho más allá de una simple emoción pasajera. Era como si se hubiera plantado una semilla, y Musk, con los recursos y la posición que tenía, no podía simplemente dejar esa semilla sin cuidados. Se dio cuenta de que tenía un papel importante en ese momento, que podía transformar ese encuentro en algo más duradero. Y fue entonces cuando empezó a reflexionar. Cómo él, con toda su fortuna e influencia, podría realmente marcar la diferencia para otros niños que, después del encuentro, la vida del niño tomó un rumbo diferente. La lucha diaria por la supervivencia ya no era el único horizonte posible. La conversación con Musk fue más que un intercambio de palabras. Fue el despertar de algo que tal vez ni él sabía que aún estaba vivo dentro de sí. La esperanza. Ese niño, que hasta entonces veía la vida como un ciclo cerrado de dificultades, comenzó a vislumbrar un futuro. Y no era solo el hecho de ser escuchado por alguien tan poderoso. Era el reconocimiento. El cambio no tardó en aparecer. Musk, al entender la profundidad de la situación, supo que no podía detenerse en el agradecimiento por la devolución de la cartera. Tenía que ir más allá. Y lo hizo. Al mirar a ese niño, no vio solo a un niño luchando por sobrevivir. Vio a alguien lleno de potencial, con sueños que necesitaban espacio para crecer. Fue esa conexión, esa mirada que vio más allá de la superficie,
lo que llevó a Musk a crear una iniciativa enfocada en niños en situación de vulnerabilidad. La transformación, claro, no fue inmediata, fue lenta, construida poco a poco, pero el impacto era innegable. Con el apoyo que vino de esa nueva iniciativa, el niño comenzó a asistir a un programa educativo que no solo le brindó conocimiento, sino que también le ofreció un espacio seguro, un lugar donde podía ser él mismo, donde sus habilidades podían florecer. Poco a poco, fue transformándose. Comenzó a soñar más alto, a creer que podía ser mucho más que la dura realidad que siempre había conocido. Hay algo fascinante cuando una simple acción termina desatando una ola de compromiso, como si de repente el mundo empezara a mirar en la misma dirección. El chico, aquel que antes era solo un rostro más perdido en la multitud, comenzó a ser visto, a ser notado de verdad. No fue algo inmediato, como un clic que cambia todo de golpe, pero poco a poco, una especie de luz comenzó a encenderse a su alrededor. Gente, mucha gente, empezó a aparecer, ofreciendo lo que podía: dinero, tiempo, conocimiento, y fíjese que no solo el chico cambió. Su historia, junto con el inesperado involucramiento de Elon Musk, conmovió a las personas de una manera que nadie esperaba. El niño, que ya se había acostumbrado al silencio a su alrededor, de repente se convirtió en un símbolo. Pero no de ese tipo de símbolo distante, inalcanzable. Se transformó en algo con lo que la gente podía identificarse. Mostró que, por más gris que pareciera la vida, había allí, en medio del caos, una chispa de esperanza. Y esa los niños que se veían atrapados en una rutina de escasez empezaron a percibir que había algo más, que tal vez la vida sí podría ofrecer algo diferente. Y el chico, ese mismo que antes nadie notaba, se convirtió en una prueba viva de que la bondad tiene un poder transformador que va más allá de cualquier expectativa. Sin saberlo, terminó encendiendo algo mucho mayor, un movimiento, una corriente, no solo en su vida sino en tantas otras. El impacto se sintió en cada rincón, no solo por aquellos. Ahora la historia de este niño y de Musk no es solo un relato sobre generosidad. Abrió un debate necesario, de esos que suelen incomodar. Es imposible no pensar en lo que significa tener tanto y lo que se hace con todo eso. La riqueza, esa realidad que parece tan lejana para muchos, lleva consigo una responsabilidad. Y no estamos hablando de caridad momentánea, de ese acto que alivia la conciencia. Es algo más profundo. Cuando Musk cruzó el camino del niño, quedó claro que la cuestión no era Musk. Al encontrarse con la pureza y el impacto del gesto del niño, comenzó a preguntarse qué más podía hacer. No era una duda trivial, era casi un llamado para que mirara más allá de su mundo y comenzara a reconocer el peso de sus decisiones. Sí, tiene una influencia inmensa, pero la cuestión aquí no es solo lo que puede lograr o construir, sino lo que realmente puede cambiar. Ese encuentro fue como una especie de despertar para Musk. Se dio cuenta de que tenía en sus manos mucho más que un imp, y así, el enfoque cambió. Ya no se trataba solo de acumular, de crecer y expandirse por sí solo. Se trataba de cómo eso podría resonar en las vidas de otros. Al final, la riqueza debería ser una herramienta, un medio para tocar realidades, para marcar la diferencia. La conversación sobre la responsabilidad social puede que no sea nueva, pero esta historia le agregó una nueva capa de profundidad. ¿Cuántos, después de todo, se encierran en sus burbujas, ignorando por completo lo que sucede a su Musk al reconocer el valor de ese gesto simple del chico? Se convirtió, tal vez sin querer, en un ejemplo de que sí existe una manera diferente de usar el poder y la riqueza. Demostró que, en lugar de solo observar desde lejos, es posible involucrarse, de verdad, y generar un cambio. Y ese cambio no es aislado. Tiene el poder de contagiar. Su historia no quedó restringida a un momento único, resonó, se expandió, y otras personas influyentes comenzaron a preguntarse
cómo también podrían hacer su... La narrativa entre Musk y el chico creó un punto de inflexión. No se trataba solo del dinero, no se trataba solo de la caridad. Se trataba de reconocer que siempre hay algo más grande en juego. Y cuando las personas con poder entienden eso, cuando se dan cuenta de que tienen en sus manos la capacidad de cambiar realidades, el impacto se expande. El encuentro entre ellos generó una ola que fue más allá de lo esperado, una ola que mostró que, en medio de tanta desigualdad, la responsabilidad social, la historia del niño y de Elon Musk, se convirtió en un llamado para que todos nosotros, independientemente de nuestra posición social, reflexionemos sobre lo que podemos hacer por los demás. La riqueza no es solo un símbolo de éxito, es una oportunidad de marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Ese encuentro sencillo inició una reflexión capaz de generar un impacto duradero y significativo en la sociedad. El legado de esta historia va más allá de lo imaginado. El acto de bondad y honestidad del niño, al devolver la cartera, desencadenó una serie de eventos que transformaron vidas e inspiraron una nueva forma de pensar sobre la solidaridad. Se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo las acciones simples pueden provocar cambios profundos y duraderos. Lo que comenzó como un encuentro casual, se transformó en un movimiento de esperanza y transformación. Esta experiencia hizo que personas en todo el mundo se cuestionaran sobre cómo podrían ser agentes de cambio en sus propias comunidades. El niño, un pequeño en situación de calle, se convirtió en un símbolo de valentía e integridad. Su historia tocó corazones y recordó a todos que, independientemente de nuestra condición social, tenemos la capacidad de marcar la diferencia. El legado de bondad y responsabilidad social se extendió, fomentando acciones altruistas en diversos ámbitos. La repercusión en las redes sociales generó un efecto dominó. Muchas personas comenzaron a compartir sus propias historias de bondad, solidaridad y superación. Ese flujo de positividad creó una ola de empatía que alcanzó diferentes comunidades. El niño, a través de una simple acción, inspiró una red de apoyo que se movilizó en favor de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esa capacidad de generar impacto social a través de una historia es un testimonio del poder de la bondad humana. Imagina la escena. Un niño de la calle, sin nada más que el hambre como compañía, encuentra una cartera repleta de dinero. ¿Y de quién era? Del propio Elon Musk. Lo que este niño hizo a continuación emociona a cualquiera. No pidió una fortuna, no quiso un coche o una mansión. Pidió simplemente una oportunidad, una chance para cambiar su vida. Eso hizo que Elon reflexionara profundamente. Conmovido, las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Qué pasó por su mente en ese momento? Un multimillonario, con todo su poder, emocionándose con la sencillez de un pedido genuino. Esto nos hace pensar, ¿dónde reside la verdadera riqueza? ¿En el dinero o en las conexiones humanas? ¿Y tú, qué harías si estuvieras en el lugar de Elon? ¿Y si fueras el niño? Estas preguntas nos invitan a reflexionar juntos. El viaje de un multimillonario y un niño de la calle nos enseña que, a veces, lo que más necesitamos es un poco de humanidad.